Bill, buenas tardes. Saludos. Comenzamos a hablar la semana pasada de la oración y hay diferentes tipos de oración. ¿Cómo cuáles, Bill? ¿Tienes en mente algunos? Sí, y no es que estos son los únicos, pero yo creo que cuando pensamos en el orar, a veces luchamos porque pensamos que voy a orar y me pongo a orar y quizás parte del problema es que oramos en la noche cuando estamos en la cama y nos dormimos o digo, bueno, oré por estas tres cosas y no sé qué más orar. Yo creo que en las escrituras vemos diferentes tipos de oraciones de la cual nosotros podemos aprender. Hay algunas oraciones que son oraciones de adoración. Por ejemplo, en Primera de Crónicas, capítulo 29, vemos a David alabando a Dios y adorando a Dios. Y a veces tenemos que notar que hay oraciones que nosotros podemos darle a Dios simplemente que le estamos adorando, que estamos expresando qué tan grande Él es, el hecho de que Él se merece de nuestra misericordia, que Él se merece de nuestra alabación por su misericordia, por su grandeza. Bueno, algo que a mí me gusta hacer de vez en cuando es de leer Apocalipsis capítulo 4 y 5 y no lo vamos a leer por el tiempo, pero de ver la adoración que ellos le están dando a Dios, que ellos están alabando a Dios por su santidad, que están alabando a Dios por su poder en crear, que están alabando a Dios por la salvación que le dio a la humanidad, que están alabando a Dios por su amor, por su autoridad, que hay tantas cosas por las cuales nosotros podemos estar adorando a Dios, alabando a Dios. Pero quiero dar un segundo ejemplo, un segundo tipo de oración que en la cual quiero que nos enfoquemos, que son oraciones de arrepentimiento. Y estas van a llevar las letras A, cada una de ellas, para llevarla en mente. Entonces, la primera es, Adoración, arrepentimiento. Ahí y esta vamos, dos. segunda es oraciones de arrepentimiento. Muy bien. Gardner, si puedes leer, no, primera de Juan 1, empezando del 8 y leas el 2:2, por favor. Muy bien. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Muchísimas gracias, Gardner. En Primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 8 y el versículo 10, Juan dice que él no quiere que nosotros digamos algo, que él dice que no debemos de estar diciendo. Que no tenemos pecado. Bueno, yo creo que a veces la razón por la cual nosotros no oramos oraciones de arrepentimiento es porque no vemos nuestros pecados o porque somos demasiado orgullosos para decir que no tenemos pecado. Pero Juan dice que la persona que dice que no tiene pecado, en el versículo 8, ¿qué está haciendo esa persona? Que es un mentiroso. Y solo está engañando a quién. Así mismo. Tú solo te engañas a ti mismo. Tenemos que preguntar en nuestras oraciones, ¿cuánto tiempo estamos pasando pidiendo reconociendo nuestro pecado y pidiendo por perdón? Porque Juan dice que el que reconoce su pecado no se está engañando, la verdad está en él. Sí, en el versículo 9 él hace qué. Es si él confiesa sus pecados. Tenemos que ver, que lo que Dios quiere de nosotros es que confesamos nuestros pecados y que si yo estoy dispuesto de confesar mis pecados, que Dios es justo, Dios es fiel para perdonar nuestros pecados y de limpiarnos. Dios no quiere que ninguna persona peque. Nosotros entendemos eso, pero vamos a ser honestos por un momento. Pecamos. Y el propósito no es toma eso como licencia para pecar, absolutamente no, Romanos 6. Pero si cualquiera persona peca, la respuesta no debe de ser yo no tengo pecado. La respuesta no debe de ser de esconder mi pecado. La respuesta debe de ser de ir al Padre a través de Jesucristo, nuestro abogado, que es nuestra propiciación, que tenemos que entender que Dios es fiel para perdonar, pero nosotros tenemos que ser suficientemente abiertos para confesar.
Quiero que leamos un versículo más en Proverbios 28, en el versículo 13. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Entonces, ¿cómo debemos de aprender a orar oraciones de arrepentimiento? En primer lugar, cuando tú estás orando, confiésaselo a Dios. No trate de esconder tus pecados, que a nadie, no te ayuda a ti de ninguna forma. Tenemos que ser abiertos, especialmente con Dios, totalmente abiertos. Lean el Salmo 32 para ver cómo David habla de su pecado. Él no lo está tratando de esconder. Tenemos que ser abiertos, totalmente. Y no simplemente, no estamos hablando de simplemente confesar, pero la oración debe de cambiar nuestras vidas. Proverbios 28:13 dice que el que las confiese y la abandona encuentra compasión. Amén. Pero vamos a estar mucho más dispuestos de abandonar nuestros pecados si los reconocemos como pecados y si estamos hablando a Dios acerca de esos pecados. Y espero que esto sea de ayuda para ustedes. Muy bien, Bill. Gracias. Ahí analizamos dos tipos de oración hoy. Sigamos la semana que viene. ¿Está bien? Muy bien. Gracias a Bill. Gracias a usted que nos ha acompañado en este estudio y que Dios le bendiga por su interés.